Espíritu de Ring con Queer Spirit. Bienvenidos al episodio número 43 de Espíritu del Ring. Yo soy Queer Spirit y el día de hoy vamos a hablar de la compra de WWE o TKO específicamente hacia AAA, Lucha Libre AAA Worldwide, aquella compañía antes mexicana, ahora internacional, que perteneció originalmente a Antonio Peña, un hombre que trabajaba para la empresa mexicana de lucha libre y que en una desbandada se llevó a varios elementos importantes de esta promoción mexicana, la más antigua y ahora la única grande que queda en México, para crear una nueva compañía, la Lucha Libre AAA, la 3 veces estelar. En aquellos momentos la idea fue un poquito llevarse a grandes nombres para convertirse en una promoción validada por parte de los fanáticos. Es así como gente del nivel de Conan, que en esa época era importante, del nivel de Octagón, del nivel de los hermanos Dinamita, terminaron trabajando en AAA. Y la historia se ha construido durante más de 30 años. Este año son 33 los años que están celebrando como empresa, como proyecto. Y esa celebración está inspirada este año con el formato alianzas. Cuando nos anunciaron que este año el proyecto era alianzas, muchos no dudamos en pensar que todo era cerca de llegar a estar mucho más cerca de WWE, y esto no era nuevo para muchos de nosotros. Ya en 2022, por ahí, 2023, cuando Rey Mysterio es introducido al Salón de la Fama, es precisamente Conan quien hace esa introducción. Y para los conocedores, una relación tan cercana como la que tienen Rey Mysterio y Conan trasciende más allá de los personajes. No hay que olvidar tampoco que así como AAA hizo su desbandada para crearse en el momento en que sacaron elementos importantes del Consejo Mundial de Lucha Libre, empresa mexicana de lucha libre, así también WCW, con el apoyo de Conan, hicieron su desbandada en su momento. Y se llevaron a muchos elementos a la WCW, que competía directamente con la WWF de los años 90. Así gente como Elia Park, en ese momento todavía La Parca, llegaron a una empresa internacional. Pero pues no se detiene ahí. Héctor Garza, Liz Mark Jr., entre muchos otros elementos, incluyendo a Villano Quinto, a Villano Cuarto, un par de mis favoritos que llegaron hasta allá. Y ya en el culmen de esta alianza, que hizo que AAA se quedara sin algunos elementos durante unos años y que al mismo tiempo provocó también la nueva era de la AAA, la segunda era fantástica de la AAA, con gente como Latin Lover, como Cibernético. Ya con todo esto consolidado, pues termina WCW, queda un poquito de AAA en WWF, llegan al Royal Rumble de aquel año, aparece Mil Máscaras, aparece Latin Lover, aparece Cibernético. La relación ha sido constante, es decir, si bien hay años de sequía completa, si bien ha habido años donde, por ejemplo, AAA tenía alianza con AEW, competencia directa en Estados Unidos de WWE, si bien en algún momento Dorian Roldán, en una entrevista para YouTube, si no me equivoco, sale a decir que en algún momento WWE se acercó a comprar la empresa, o bueno, a querer colaborar, pero al mismo tiempo era específicamente a comprar la empresa y a él no le pareció eso. Y ahora estamos ante esto, ante la supuesta compra de la empresa. Todavía no sabemos con claridad nada acerca de estos detalles, porque si bien ya pasó una semana y dejé que pasara una semana para pues tener mucho más constancia de lo que realmente estaba pasando,
Lo que realmente tengo que confirmar aquí es que no sabemos nada. No sabemos si se compró la empresa, no sabemos si compraron la identidad corporativa de la empresa. Sabemos muy poco y lo que sabemos tampoco es oficial. Ya ha salido, por ejemplo, Dorian Roldán a dar su versión de la historia, a decir que en México es muy complicado ser AAA, que es muy difícil competir contra el fútbol, porque el fútbol tiene el apoyo de absolutamente todo el mundo, que es muy difícil tener patrocinios de gran escala y no sentirse baratos en ese aspecto, o crear proyectos que vayan mucho más allá, hablando por ejemplo de Lucha Titlán. Y que WWE sí tiene la posibilidad de aportar a esos proyectos. Porque yo no digo que sea una compra, a pesar de que esa es la forma en la que se ha vendido. Y que muy probablemente sí sea de esa manera, más no sea específicamente como se compró a la WCW, por ejemplo, o a la ECW. Yo creo que aquí el trato es diferente. Además, otros elementos han salido a hablar de que, por ejemplo, Marisela Peña y Dorian Roldán todavía un par de años estarán presentes como principales figuras de autoridad dentro de AAA, pero también ya hay nuevas figuras de autoridad dentro de AAA. Es decir, no es poca cosa. Las figuras de autoridad en AAA han evolucionado. Desde Antonio Peña, que fue el fundador, pasando por su muerte a diversos momentos en diversas circunstancias y que actualmente digamos que en representante sea Dorian Roldán, pues con poco se han construido una carrera, una historia que en últimos años ha ido muy baja, pero que es importante para muchas otras personas. No por nada, y esto es bien interesante, no por nada a tantos les ha molestado que AAA se haya vendido. Es más, es que es casi como si una empresa de la que llevan años quejándose ahora les importara porque ya no le pertenece a los mexicanos. Es bien interesante este proceso. La realidad es que a veces no sabemos lo que queremos, yo creo. A veces simplemente opinamos por opinar. Y ya cuando vemos que algo definitivamente no va a estar con nosotros, que algo definitivamente terminó, ahí es donde, oye, pero es que está afectando a la lucha libre mexicana, es que circunstancias realmente que yo diría son inconexas y poco claras, la verdad. Ni la lucha libre mexicana llegó a su fin, porque para eso tendrían que pasar muchas circunstancias. Y yo creo que tampoco a una empresa como WWE le conviene que haya diversos tipos de forma en lo que refiere a la ejecución de la lucha libre, del wrestling. Para mí no ha terminado la lucha libre. En todo caso se ha ensalzado, se ha abierto una brecha para que muchas personas tengan la posibilidad de llegar a lugares a los que nunca se imaginaron. Y vuelvo, yo les estoy diciendo que hay muy poca información. Hemos sacado por ahí migajas de diversas circunstancias, de que las palabras de Dorian Roldán, de que las palabras de Latin Lover, de que las palabras de Triple H. Yo no quiero hablar de las cosas que están pasando, concretamente, porque hasta no ver, no creer. Para mí. Hasta no ver, no creer lo que supuestamente va a pasar con AAA. Por lo pronto, y lo que sí sabemos, son otro tipo de rasgos. Por ejemplo, lo que compró WWE corresponde muchísimo más a la identidad, como ya lo decía, de AAA. Es decir, no creo que haya comprado a los trabajadores detrás de cámaras, por ejemplo, a un Latin Lover. Me parecería difícil. Ni siquiera estoy seguro si saben el trabajo que está haciendo Latin Lover en esta era actual para los buenos de AAA.
para mí compró más el personaje. Por ejemplo, yo creo que actualmente, y vuelvo, todo esto es a partir de la especulación. Yo creo que actualmente WWE es dueña del personaje de La Parca, por ejemplo. Es dueña de la videoteca de AAA. Mas no es dueña de los luchadores actualmente trabajando en la empresa. Sí, por ejemplo, gente como Octagon Jr., que está interpretando a un personaje que los derechos de autor los tiene en México, AAA, de algún modo tiene la decisión final, TKO, de decir, ok, si tú, Golden Magic, que interpretas a Octagon Jr., no quieres renovar contrato con AAA, ahora la AAA internacional, no pasa nada, pero el personaje va a seguir existiendo. Y alguien más va a tomar ese manto. Para mí es eso lo que está pasando. Y para mí es eso lo que vamos a estar viendo en los próximos años. Que los personajes, están comprados por WWE y serán de uso de WWE. Que las personas que están contratadas por fechas seguirán siendo contratadas por fechas. Porque si te das cuenta, también durante esta semana apareció la noticia confirmada por diversos medios de lucha libre con prestigio, igual yo me lo tomaría con pinzas, de que por ejemplo Alberto el Patrón ya no trabaja para AAA, que fue despedido, que su contrato fue liberado, que es como la manera más común de llamar a este tipo de circunstancias. Sí, su campeonato es lo que ha llevado la historia últimamente más importante que tiene AAA, pero liberaron su contrato. ¿Qué significa esto? ¿Que ya no vamos a ver a Alberto el Patrón? Pues para mí no, para mí todo lo contrario. Lo único que significa es que a TKO o a WWE no le interesa tener bajo contrato a Alberto el Patrón, pero que seguirá cumpliendo con las fechas pactadas que tiene, por lo menos hasta la Triple Manía 33. Seguramente porque ahí sí hay un contrato de por medio que no se puede liberar. Es un acuerdo que debe estar ahí presente desde hace bastante tiempo. Y cuando se dice que se liberó al luchador de su contrato, tampoco tiene necesariamente que significar que ya no va a trabajar con AAA. Sobre todo siendo AAA, que AAA pues tiene a muy pocas personas bajo contrato. Y que las pocas personas que tienen bajo contrato, pues, por ejemplo Jesse Ventura, Octagon Jr., Hijo del Vikingo, pues claramente van a entrar en esta concepción de la nueva AAA. Y por ahí otros luchadores han salido durante la semana a confirmar que o están dentro del barco, tal cual lo dijo Pagano, o están interesados en formar parte de este nuevo proyecto, tal cual lo publicó Dave the Clown. Son muchas cosas como pueden escuchar y ver acerca de este momento histórico que es WWE comprando AAA. Para mí lo más importante es qué viene, hacia dónde vamos, qué tenemos frente a nosotros. Pues primero que nada, el primer anuncio importante más allá de la compra es la realización de un evento importante en conjunto con la AAA. Y ese evento va a ser, sin menos nombre que otros, Worlds Collide, entre AAA, WWE, esto es bien importante porque el logo de WWE está incluido, y NXT. Y será en Los Ángeles, California, el 7 de junio a las 11:30 horario de Estados Unidos. Mismo día en que en esa misma ciudad se ejecuta el Money in the Bank 2025, un par de horas más tarde. Yo creo que tenemos ante nosotros algo histórico que creo que va a suceder porque, vuelvo, no hay ningún luchador anunciado, apenas un banner, por ahí algunas imágenes en un video promocional donde podemos ver a Hijo de Vikingo, a Laredo Kid y quiero decir Pagano, pero no estoy seguro de este último. ¿Qué vamos a ver en Worlds Collide? ¿Y qué vamos a ver? Porque esta función de Worlds Collide sucede apenas unos días antes de la función que vamos a tener en Ciudad de México
con AEW, que eso es algo de lo que también se habló, ¿no? Oye, es que en cuanto se anunció esta función por parte de AEW, WWE también hizo lo suyo. Pues sí, quizás yo consideraría que la decisión ya estaba tomada desde hace muchísimo tiempo, al menos desde la Triplemanía 32 en Ciudad de México, e incluso con pláticas desde que Conan pues llegó a WWE a presentar a Rey Mysterio. ¿Y por qué digo esto? Si tú te vas a mi podcast de Triplemanía 32 en Ciudad de México, como mi reacción, lo puedes escuchar aquí, ha de ser como uno de los veintitantos, en el número veintitantos. Tú escucharás que yo estoy hablando de todos los detalles que hubo relacionados a WWE en esa función. De que si Conan salió con una playera de Dominic Mysterio, de que si dijo el nombre de Alberto en Río en lugar de Alberto el Patrón, de que si JBL apareció. O sea, son muchas cositas que ya nos habían, mostrado, pero es hasta ahora que se nos anuncia una compra. Para mí todo lo que han hecho desde entonces es una construcción rumbo a esta compra de AAA. O bueno, el anuncio de esta compra. Y por ejemplo, el hecho de reactivar a La Parka justamente en la función primera después de que se dé el anuncio, es decir, la primera función que va a tener AAA dentro de la era WWE es la de este sábado que viene, y es con la reactivación del personaje de La Parka, el personaje más importante que ha tenido AAA en sus tierras. No me parece una cuestión de casualidad. Me parece una cuestión de causalidad. Y bueno, ya hablaremos la semana que viene con esta competencia de AAA y Consejo Mundial, que ahora sí es una competencia real. ¿Cuál función fue mejor? Y quizás de las últimas. ¿Qué va a haber en Worlds Collide? Bueno, originalmente este evento ha servido como punto de anclaje para las dos NXTs que existieron en WWE, la NXT UK y la NXT Black and Gold. Y en su formato enfrentaban campeones, campeón mundial de UK, campeón de NXT, en combates pues increíbles que eran poco previsibles. Son eventos bien interesantes porque combinan estilos, porque NXT UK siempre tuvo un estilo inglés en su lucha libre, y eso se combinaba con el estilo americano, y es interesante, por demás es interesante. No creo que tengamos el formato de campeón contra campeón, primero porque si tú piensas en el campeón de NXT contra el campeón mundial de AAA, pues ya es difícil de primeras ver creíble ese combate. Yo no considero que una lucha de Alberto el Patrón y Oba Femi sea más interesante que cualquier otro tipo de exposición que se puede dar rumbo precisamente a tener este evento. Para mí hay muchas otras posibilidades que son igual de valiosas, desde Laredo Kid y Hijo del Vikingo y Octagon Junior debutando, ya sea en equipo, porque suelen hacer equipo en, por ejemplo, TNA, ya sea directamente confrontando a un Nova Femi, que puede ser un combatazo entre cualquiera de estos, y tomando este tipo de elementos, Laredo Kid, Octagon Junior, Hijo del Vikingo. Yo creo que lo que vamos a ver claramente es a los luchadores que están firmados, luchadoras y luchadores que están firmados por AAA. Por ejemplo, yo la verdad no tengo claridad de quiénes son todos, pero Jesse Ventura, Octagon Junior, por ahí Laredo Kid probablemente, Hijo del Vikingo. Esos son los luchadores que para mí van a estar presentes en esta función. Lady Flammer, pon tú, son los que van a estar presentes en esta función, más elementos de NXT que pueden ser no necesariamente los protagonistas, es decir, no hablo de Oba Femi, no hablo de Stephanie Baker, porque ni siquiera sabemos si Stephanie Baker va a seguir ahí en NXT para ese momento, aunque genial sería ver a Stephanie Baker. Y por parte del roster principal, definitivamente creo que vamos a ver a un Rey Fénix, a un Penta, al Legado del Fantasma. Es que es el lugar donde correctamente puedes encajar a estos luchadores en este momento. Creo que sería inteligente y
ingenioso ponerlos de esta manera. Latin Lover tiene contrato y me encantaría también verlo hacer alguna participación en Worlds Collide. Pero, si te soy sincero, para mí, ya con el hecho de tener esta colaboración es una locura. Un Jevon Evans, ¿te imaginas? Un Jevon Evans contra los ya mencionados Octagon, Vikingo, Laredo. Yo creo que puede ser un combatazo. Un combatazo, sin lugar a duda. No me atrevo a hacer un fantasy booking ahorita porque la realidad es que hay tan poca información y es todavía tan lejano que me esperaría mínimo a que pase el siguiente pago por evento de NXT, que es Battleground, si no me equivoco, y ya por ahí empezar a vislumbrar que tiene idea AAA. Además, para ese punto pues ya habremos visto los resultados de varias otras funciones de AAA. Pero lo que sí te puedo decir es que esperes este tipo de luchadores, quizás a Pagano, que se nos ha confirmado que ya forma parte, digamos, del barco de AAA WWE Era. A mí me encanta esa idea de Jesse Quinn también participando en esto, porque es alguien que le echa muchas ganas a su proyecto. Y poco más. La verdad es que será un cartel de 5 luchas, al mucho. 6 luchas. No todas necesariamente van a integrar gente de AAA. Pero lo que sí sabemos es que después WWE o NXT mandarán gente interesante a las funciones importantes que se vienen, a la Triple Manía Regia. De entrada seguro va a haber algo de WWE en la Triple Manía Regia. Y de entrada yo creo que es casi seguro que en la Triple Manía de Ciudad de México vamos a tener un cierre de era que incluirá también algún elemento de la WWE. ¿Quiénes van a ser estos elementos? Yo no confirmaría absolutamente a nadie. Porque a mí no me hace sentido que mandes a Penta, que le está yendo tan chingón, a México. A mí no me hace sentido que mandes a Fénix, que acaba de debutar, a México. A mí me haría más sentido que, por ejemplo, un legado del fantasma, un hijo del fantasma específicamente, un Santos Escobar, participara. Me haría mucho sentido que Rey Mysterio lo hiciera. Y también que por parte de NXT tengamos a gente clave. Vuelvo, llevo un Evans, que seguro va a seguir en NXT para ese momento. Y ya con la gran colaboración, porque es con TNA, es con WWE, es con AEW, es con NOAH. Pues esperar que los carteles que le quedan a AAA durante 2025 sean una locura. Una absoluta locura. Y bueno, no estamos pidiendo que venga Joe Hendry a México, que no nos molestaría, pero no estamos pidiendo eso. ¿Qué es lo máximo que nos ha mandado TNA en estos últimos meses? Pues a los Rascals. Y para mí eso ya es bastante, porque los Rascals son unas figuras increíbles en la lucha libre. Si no han visto la lucha que tuvo los Rascals, creo en Querétaro o en Tijuana, muy buena. Mustafa Ali, puede ser por ahí. Y ya empezaremos a pensar después qué sigue, ¿no? Pero por el momento, eso es lo que sabemos. Bueno, no quiero enfocarme en hablar de cosas que realmente aún no entendemos. Esto es lo que sabemos y creo que es muy valioso. En fin, ¿qué opinan ustedes de esta compra por parte de TKO WWE a AAA? Para mí es una noticia increíble y espero saber mucho más. Y en cuanto sepamos mucho más, estaremos aquí platicándolo. Por el momento, vamos a hacer un bloque más, hablando ahora de Consejo Mundial de Lucha Libre y de su 69 aniversario de la Arena México. Titán logra por fin convertirse en campeón universal de Consejo Mundial de Lucha Libre. Titán, un histórico. Yo diría que un histórico ya, porque el trabajo que ha sabido hacer durante sus años en Consejo Mundial de Lucha Libre no es poco. Y no trabaja de manera sencilla. El tipo no solamente es impresionante semana con semana cuando trabaja, sino que además
deja ver muy bien a las personas con las que trabaja. Y además, bueno, es un constante invitado en funciones de New Japan, por ejemplo, una de las más grandes empresas de wrestling por eso que existe en el mundo. Titán, histórico campeón mundial de peso welter en Consejo Mundial de Lucha Libre, que había estado cerca de convertirse en campeón universal ya en 2 ocasiones. Apenas el año pasado, precisamente en el 68 aniversario de la Arena México, había estado en un triangular ante Máscara Dorada. Mismo triangular que Máscara Dorada terminaría ganando. Y aunque muchos esperábamos que con eso Máscara Dorada flotara muy cerca del sol durante el año 2025, la realidad es que al final no fue de esa manera. Fue la última gran victoria de Máscara Dorada en ese año. Por otro lado, Titán continuó haciendo sus tours a Japón, continuó participando en los torneos importantes del Consejo de Japón y cimentando una carrera como un gran campeón de peso welter, uno de los pesos más prestigiosos en el Consejo Mundial, en la historia del Consejo Mundial. Y ahora lo logra en el 69 aniversario de la Arena México, una función espectacular por muchas cosas, pero principalmente por esta. Una función donde después de haber pasado sobre Máscara Dorada, quien le quitó la victoria el año pasado, de haber pasado sobre Magia Blanca, otro gran campeón, otro gran peso welter, de haber pasado sobre Stigma, muy joven y quien dio una super actuación en esta función, y de Mephisto, histórico del Consejo Mundial, todavía se atreve a pasar encima de Esfinge y de Ángel de Oro, probablemente el mejor luchador en mano a mano que tiene Consejo Mundial actualmente. No es poca cosa pasar encima de estos 6 luchadores, porque los 6 representan a lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y si bien hay otros hombres que no tienen un título en su cintura, como Hechicero, como el mismo Místico, que es un histórico en mucho más sentido que cualquiera de los que hemos mencionado, sí representan todas las personas que participaron en este torneo, que aparte no lo he mencionado antes porque pues no se había prestado la oportunidad, pero el nuevo formato del Campeonato Universal es mucho más rico, mucho más notable que el anterior, que eran torneos cibernéticos, que para todo se hacen torneos cibernéticos en el Consejo Mundial, y no es queja, pero cuando todos estos tipos de torneos son de la misma manera, la verdad es que empiezan a perder significado. Y que añadas un plus en ese torneo y lo conviertas en una serie de luchas que son de poder a poder, eso es fabuloso. Además le das la oportunidad a todos de siquiera acercarse tantito al oro, porque mira, mientras que Titán es el gran ganador de esta noche, Stigma, que quedó muy bien parado en su lucha, que fue la misma eliminatoria en la que participó Titán, Stigma trabaja y casi gana. Estuvo muy cerca de ganar. Es que estuvo a nada de ganarle a Titán. Y con eso llevarse a la bolsa un campeonato universal, siendo él campeón ligero. Y entonces ha servido para que más gente vea Stigma. Ha servido para que más gente vea en su momento a Rayo Eléctrico. Y así nos podemos ir con todos. El campeonato universal el año pasado fue una anécdota. Este año se siente como un gran premio a la carrera de un gran luchador como lo es Titán, que batalló ante uno de los mejores, para mí, uno de mis favoritos, mi favorito el año pasado, probablemente vaya a serlo también este año, Ángel de Oro.
y dan un mano a mano después de haber eliminado a Esfinge. Que, oye, Esfinge me lo están dejando corto de actividades. Que por cierto, Tessa Blanchard estuvo ahí también en Ringside. Ya platicaré un poquito ahorita de Esfinge, pero el mano a mano que se ponen a realizar después Titán y Ángel de Oro es simplemente fantástico. Y con la propia llave, con la mecedora de Ángel de Oro, la que ha cerrado grandes victorias, Titán se lleva la victoria esta noche. Fue una gran lucha y las eliminatorias en general estuvieron fantásticas. Si de eliminatorias tengo que hablar, para mí la más top de seguro fue la primerita que vivimos, la de Titán, Stigma y Mephisto. Creo que todos supieron brillar, pero en general las tres fueron muy buenas y ya luego la final, bueno, para lucha de año, para lucha del año. Y hay que hablar de Esfinge. Y hay que hablar de Esfinge porque Esfinge sigue quedándose a medio camino. Y eso también se puede convertir en una historia. Eso también se puede convertir en una razón para ir más allá. Esfinge se quedó a medio camino en el 91 aniversario. Y el protagonista resultó ser Hechicero, que fue prácticamente el último de incluirse en la rivalidad. Esfinge se quedó a la mitad del camino en homenaje a dos leyendas. Y el protagonista fue Sandokan Jr., un hombre que es mucho más inexperto en lo que implica estar dentro de la Arena México que Esfinge. Esfinge llega a la gran final del Campeonato Universal y se queda a la mitad porque es eliminado primero antes que Ángel de Oro, antes que Titán. Si bien es muy justificable que Esfinge llegara cansado a esta lucha porque Akuma y Niebla Roja no le dieron tregua en ningún momento y la verdad lo estuvieron vapuleando durante muchos minutos, y que Ángel de Oro prácticamente terminó por casualidad con Euforia, que también estaba muy fuerte. Creo que lo que viene para Esfinge debe ser muy positivo. Debe ser muy positivo porque es quien ha estado ahí soportando a los demás, quien está haciendo de actor secundario para que los demás brillen. Y está bien ser el actor secundario, pero Esfinge tiene todo para ser un actor principal. Y yo no soy fan de Esfinge, pero las cosas las veo como son. Titán, de todos modos, con la tercera logró la vencida, es campeón universal y esperamos grandes cosas de él, porque va a ser protagonista sin duda en las siguientes semanas. Él es ahora prácticamente uno de los miembros más importantes de los Ingobernables de Japón, si no es que el más importante. Himuru Takahashi quizás está al mismo nivel, pero con la salida de Naito, Titán está en una muy buena posición. Y precisamente nos han estado contando historias con Titán, que si un mano a mano en representación de los Ingobernables contra Templario, que representaba a United Empire, que si primero es medio amigable el asunto, pero después empieza a calentar el hocico de ambos luchadores y ya es un poquito más una rivalidad. Que si ahora es campeón universal, pero al mismo tiempo lo hace de maneras que dejan muy mal paradas a sus competidores en lo que implica la historia, ¿no? Porque como luchadores todos quedaron muy bien, pero en las luchas, pues digamos que casi que los humilla un poquito. Y yo no sé qué quieran hacer. Va a ser el claro protagonista de la Fantástica Manía 2025 de México, junto con su stable contra Templario. Y el Templario haberse cambiado hace no demasiado tiempo de bando, pues quizás si quieran contarnos una historia mucho más grave de lo que estamos ahorita imaginando. Simplemente fantástico, chicos. Simplemente fantástico. Durante este 69 aniversario de la Arena México, también tuvimos una lucha femenina. No llegaba Taya Valkyrie por una lesión, lo cual tampoco es que fuera la gran molestia.
En su lugar teníamos a Billie Starkz, que para mí es una muy buena decisión. A mí es una luchadora que me llama mucho la atención. No será mi favorita, pero me gusta el trabajo que hace. Y bueno, en compañía de Lady Frost, que sigue siendo soft, que sigue siendo no el 100% de lo que probablemente en algún momento podría expresar, pero que no la vi tan mal como en la última ocasión en homenaje a dos leyendas. Entonces eso ya es una ganancia, y que han seguido teniendo pues cierta representación aquí en México en las funciones de este fin de semana. Pero para mí, aún con todo, la mejor lucha de la noche fue la que vio a Kushida frente a Último Guerrero. Kushida entrando y adaptándose al estilo de lucha libre mexicano que ya conocía, porque Kushida es alguien que ya había venido a México a trabajar en alguna otra ocasión, y se pone ante uno de los más grandes actualmente a nivel trayectoria, a nivel historia, Último Guerrero, y le da una luchota. Luchota que yo no le había visto realizar a alguien como Último Guerrero en bastante tiempo. Y es porque Kushida pretende ponérsele al tú por tú a una leyenda, cosa que a lo mejor aquí en México otros luchadores no tienen la pericia o la capacidad de hacerlo por respeto al luchador. Y cuando tú no quieres ofender al luchador leyenda y no quieres hacerlo ver mal porque simplemente es una leyenda, te quedas un poco a la mitad del camino. Digo, no me voy a ir demasiado lejos. A mí Templario me gusta mucho. Hace no mucho tuvo una lucha en mano a mano con Último Guerrero y estuvo bastante bien, pero se quedó un poquito ahí a medias porque a pesar de que termina por ganar, pues gana porque le quitan la máscara. No hay un resultado claro. Aquí lo hubo. Aquí tuvimos un resultado claro. Aquí tuvimos a una de las más grandes estrellas que actualmente tiene Consejo Mundial, Último Guerrero, combatir contra un hombre que nunca ha sido el mejor en ningún lado en el que ha estado. Y eso a mí me parece increíble, porque si bien Kushida es un luchador que a mí me gusta muchísimo, Kushida nunca fue el mejor. Nunca fue el mejor en NXT. Nunca fue el mejor en TNA. Nunca ha sido el mejor en New Japan. Y este hombre viene y derrota a Último Guerrero. A uno que sí ha sido el mejor en donde ha estado. Es increíble. La verdad es que la historia que nos cuentan es ciertamente increíble. Y a eso súmale, bueno, que Kushida viene una semana antes de su lucha importante, que va a ser el evento estelar de la semana siguiente contra Místico. Y que ahora tengo expectativas, porque creo que Kushida puede sacarle una gran lucha a Místico. Y que vamos a vivir un gran momento en la Arena México este viernes que viene. Pero es en serio, recomiendo mucho ver esta luchota, porque nos cuentan todo, porque nos cuentan llaveo, porque llega Kushida y le trabaja el brazo a Último Guerrero todo lo que puede, a tal punto de que efectivamente termina ganándole con una llave. Y el llaveo y contrallaveo, que afortunadamente en esta ocasión lo supieron manejar, pues porque son dos top stars. Y la verdad es que a mí me daba mucho miedo de que de pronto ya empezaran a gritar los casuals, que de hecho seguramente no hubo tanto casual porque no era un evento que incluyera estrellas importantes de AEW, pero que los casuals empezaran a gritar otra lucha por el llaveo que estaban trabajando, y antes de que siquiera alguien pudiera quejarse, ya Kushida y Último Guerrero cambiaban el ritmo de la lucha. Es espectacular. Y bueno, y luego construían y dibujaban y progresaban ideas como los mejores, porque son los mejores. Pero es que esto a mí me parece bien importante. Kushida viene a México a enfrentarse contra los mejores en el Consejo Mundial. Pero él nunca ha sido el mejor en donde ha estado. Para mí, por supuesto que lo es. Pero a nivel storytelling, a nivel kayfabe, él nunca ha sido el mejor donde ha estado. En fin, no debería hablar demasiado y más bien invitarlos a que vean esta lucha, porque sin lugar a dudas para mí ya está entre las mejores que he visto en vivo
durante 2025. Incluso mejor que la lucha por máscara de homenaje a dos leyendas. Y es que aquí, independientemente de que ese sea un mejor resultado a nivel histórico, considero que la construcción de la lucha, simplemente por talento, fue mucho mejor. No me queda mucho más que hablar de que fue una gran función de 69 aniversario. Me gustó más que la del 68 aniversario de la Arena México. Y eso que hubo una lucha de apuestas entre Dulce Gardenia y Akuma. Pero creo que este año lo hicieron muy bien. Esperaría que no repitieran la fórmula para el que viene, que yo creo que, conociendo a Consejo Mundial, sí lo va a hacer. Y sobre Consejo Mundial, pues hay mucho que hablar, obviamente. La semana es sobre Consejo Mundial porque ha habido muchas cosas con el evento de AEW aquí en México, pero es algo que no planeo hablar todavía. Es algo que no planeo hablar todavía porque, de hecho, ya lo estoy haciendo en TikTok. Tú te puedes acercar a TikTok y ya tengo mínimo 3 videos hablando del tema de AEW en México, pero no lo quiero hablar aquí todavía porque estoy esperando para el podcast que haya mucha más información sobre pues el telling que va a haber, qué tipo de luchadores van a llegar. Hay muy poca información ahorita, así como había poca información sobre lo de AAA, pero la verdad es que lo de AAA se va a ir construyendo con el tiempo de mayor a menor, y en el caso de AEW pues es una cuestión más de que es un evento externo dentro de la programación general, entonces no es como que cambie la historia y por eso había que hablar antes de lo de AAA. Pero hoy, 29 de abril, subiendo el último podcast del mes, tuvimos esta plática sobre el 69 aniversario, sobre AAA. Y ya que llevo prácticamente un mes subiendo contenido todos los viernes, de que si subo un espíritu inquieto, de que si subo un programa como el del viernes pasado que les recomiendo mucho ir a ver, que es el programa en el que estoy platicando con el Diablo Lucha Libre, un gran creador de contenido sobre fraudes en la lucha libre, sobre el Hijo del Santo, sobre derechos de autor. Hablamos de un montón de cosas que creo que les van a gustar bastante. Les invitaría mucho a que se acercaran si todavía no han escuchado ese podcast, porque la verdad siento que aún no ha tenido el alcance que debería haber tenido, pero ciertamente es un programa que junta mi mente joven de conocimiento neutro en relación a la lucha libre, con una mente llena de experiencia como la del Diablo, y que realmente ha sido algo que para mí de entrada ya es memorable. Entonces los invito mucho a verlo, así como pues las diversas circunstancias que sucedieron este fin de semana, que incluso por ejemplo incluyeron la función del Día del Niño en Consejo Mundial, que fue gratuita como cada año y donde tuvimos a Futuro ganando el campeonato universal, y que eso también es un dato a mencionar porque esta victoria por el campeonato no universal, disculpen, el campeonato de los niños, esta victoria por el campeonato de los niños es por demás interesante para mí, ya que el año pasado Neón logra esta victoria y después explota como luchador. Vuelvo. Muy interesante ese resultado y también esperable porque Futuro yo creo que es un talentazo. Entonces, como bien les decía, pueden escuchar el programa con el Diablo sin problema. Yo creo que les va a gustar. Dense la oportunidad. Pero también, ¿qué vamos a tener estas siguientes semanas aquí en el podcast, en el programa? Ya sea el viernes, ya sea el martes, que se sube como el programa fuerte. El día de hoy, como ya escucharon, bueno, los temas que tuvimos. Y este viernes 2 de mayo, creo que valdría mucho la pena hacer una previa de lo que va a ser MLW contra Consejo Mundial y la primera función de AAA en esta nueva era. Una previa chiquita, revisando la cartelera, que también seguramente la vamos a revisar en TikTok, pero si tú eres más asiduo o asidua al formato podcast, pues también traeremos esas ideas a colación y dejando como todas las premisas rumbo a lo que suceda en el podcast el día martes. El día martes 6 de mayo, donde vamos a estar platicando, ahora sí, de lo que pasó en la función de MLW, de lo que pasó en la primera función de AAA ya comprada por WWE, y que como en el último podcast que fue así, un AAA contra Consejo Mundial, tendremos la oportunidad
quizás una de las últimas, de confrontar a las dos grandes empresas una vez más en la misma ciudad ofreciendo eventos de calidad. Ya lo decía yo, que al mismo tiempo de que está sucediendo el viernes la función de MLW, por el otro lado estás haciendo el debut de la parca en AAA y que aparte sea la primera función donde sabremos algo relacionado a la colaboración con NXT, para mí va a ser simple y llanamente una delicia venirlo a platicar con ustedes como cada semana. Y después, el sábado, pues obviamente tenemos Backlash aquí y aquí en todo el mundo. Entonces, puesto que tenemos Backlash ese sábado, el viernes tenemos que hacer, como tendría que ser siempre que venga un evento magno, un Vintage Spirit. Un Vintage Spirit de uno de los Backlash que más cariño le tengo yo, que es el de 2009. El que le sigue directamente al WrestleMania 25, del cual ya hicimos uno. Tenemos un podcast aquí defendiendo el WrestleMania 25. Bueno, pues ahora valía muchísimo la pena seguirle directamente con Backlash 2009, que yo creo que es memorable por demás y que sabe resonar mucho con lo que fue el WrestleMania de ese año. Entonces tendremos aquí Vintage Spirit con Backlash 2009. Y para la siguiente semana, para el 13 de mayo, creo que ya estaremos a una muy cercana fecha, un mesecito del evento de AEW. Definitivamente yo creo que tendríamos que estar hablando, sí o sí, de lo que hemos sabido hasta el momento sobre la función de AEW en México. Ya con todos los boletos vendidos, ya con la programación avanzada, ya con Double or Nothing a la vuelta de la esquina, creo que hablar ahí sobre el tema, además de lo que Backlash nos deje, porque seguramente habrá implicaciones con los luchadores mexicanos rumbo a Backlash, creo que va a ser lo esencial. Y ya después seguiremos programando aquí en Espíritu en Ring contenido que a ustedes les guste. Estamos creciendo muchísimo en ambas redes sociales. Espero que ustedes se unan a esto porque yo estoy contento de formar parte en ocasiones de su vida. Sin más, por aquí lo dejo. Muchas gracias por escuchar el episodio número 43. Nos estamos acercando al año de contenido. Chao. Espíritu de Ring con Queer Spirit.